En Cristo Jesús tenemos una morada eterna, preciosa. En Él tenemos nuestro refugio, tenemos nuestra fortaleza, tenemos nuestro consuelo, tenemos siempre nuestra esperanza a una nueva vida, a una mejor vida. Nunca olvides que en Él lo tenemos todo. Dice Colosenses que en Él estamos completos, en Él estamos perfectos. Así es que este es nuestro deleite, saber que en Él tenemos ese castillo fuerte, esa torre fuerte, ese refugio, esa fortaleza y en Él también tenemos una morada eterna, no hecha con manos humanas. Una morada donde dice el mismo Señor Jesucristo que sería bueno atesorar en lo eterno y no en lo temporal, ¿no? Donde ni la polilla, ni el orín corroen, ni tampoco el ladrón mina ni hurta. Así es que ese lugar eterno es el que debemos de anhelar siempre y nuestro refugio eterno, pero también aquí en la tierra Él es nuestro refugio, Él es nuestro descanso, Él es nuestro torre fuerte. Así es que, pues, muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Buenos días. Good morning. Pues bueno, vamos a la prédica del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Gracias a Dios estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Seguimos con este maravilloso estudio donde vemos este panorama donde nuestro Señor Jesucristo, junto con sus medios hermanos le dicen, pues si quieres darte a conocer, vete a la fiesta, ¿no? Era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, como se dice en hebreo, y es una fiesta de celebración de gratitud y de recordar la provisión, la protección de Dios con el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Entonces, literalmente va toda la familia a Jerusalén a celebrar Sukkot, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahí es que en el último día de la fiesta, vamos al versículo 37 de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto lo vimos el domingo pasado, estudiamos un poquito sobre lo que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, pero también qué sucede después de que termina la fiesta de Sukkot. Una vez que termina la fiesta de Sukkot o que termina la fiesta de los tabernáculos, el pueblo judío tiene una celebración muy padre, que es durante todo el año están estudiando la Torah. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia son la Torah, la instrucción de Dios. Y ellos están estudiando, y curiosamente nosotros también estamos estudiando la Torah todos los jueves, estamos estudiando Génesis precisamente. Y esta celebración que hace el pueblo judío de cuando terminan de estudiar toda la Torah, que termina en Deuteronomio, vuelven a empezar el ciclo, a lo largo de un año estudian toda la Torah y vuelven a empezar en Génesis. Y al finalizar la fiesta de los tabernáculos, al finalizar la fiesta de Sukkot, ellos hacen una fiesta, una celebración, porque terminaron durante todo el año de estudiar la Torah. Y hay un video que a muchos nos dejó una enseñanza impresionante y nos inspiró, por lo cual vamos a volverlo a pasar. Así es que vamos al video de la fiesta precisamente del pueblo judío cuando ellos celebran Simchat Torah, que significa que ya durante todo el año estuvieron estudiando la Torah y que concluyeron con el estudio de la Torah, y antes de volver a empezar con Génesis, hacen una celebración dándole gracias a Dios por haberles dado la Torah, por haberles dado la palabra, por haber puesto hasta, ¿cómo se llama? Con su mano, Dios escribió los 10 mandamientos, el decálogo famoso. Entonces, en gratitud, el pueblo judío hace una celebración porque Dios les dio la Torah. Así es que vamos al video.
Qué video, me encanta este video, me encanta ver el gozo de ellos. ¿Tú qué puedes aprender de este video? ¿Qué puedes aprender? ¿Qué te inspira este video? Ahora, nos encontramos al pueblo judío dándole gracias a Dios y sobre todo festejando y bailando porque Dios les dio los primeros 5 libros de la Biblia. Porque Dios les dio los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. ¿Cuánto más nos deberíamos de alegrar tú y yo? ¿Cuánto más deberíamos de festejar, de cantar, de alabar, de amar su palabra? Porque no solo nos ha dado su preciosa palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis, sino nos entregó a su único Hijo. ¿Cuánto más nos deberíamos de gozar tú y yo? ¿Cuánto más nos deberíamos de alegrar? ¿Cuánta más fiesta tendríamos que hacer porque el Padre entregó a su único Hijo, el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados para perdón de nuestros pecados y darnos vida nueva y eterna en Él? Me encantaría que escribieras en los comentarios, ya sea por YouTube o por Facebook, ¿qué es lo que te inspira ese video al ver esta festividad de Simchat Torah del pueblo judío? ¿Qué te inspira a ti y a mí ahora como creyentes en Jesucristo? Y como ya lo estudiamos la vez pasada, para ir más adelante solo voy a dar este pequeño contexto, ¿no? Precisamente la Torá termina con Deuteronomio, el último capítulo, y es cuando muere precisamente Moisés. Con la muerte de Moisés termina la Torá. Y no solo con la muerte de Moisés, sino cuando Moisés le entrega la estafeta a Josué. Y Josué es el mismo nombre en hebreo, o la misma raíz que Jesús en el Nuevo Testamento, Yeshua o Yehoshua. Es el mismo nombre. Y curiosamente en el Antiguo Testamento Josué sí introduce a la tierra prometida al pueblo judío. Y Moisés no podía, porque él representaba a la ley, y por la ley nadie puede entrar a la tierra prometida, como lo vimos el domingo pasado. Dios nos muestra desde la Torá cómo íbamos a ser salvos tú y yo. Y vemos después de eso, en esta celebración, después de que termina la Torá, en donde empiezan precisamente en Génesis, en un nuevo inicio, en cómo empieza todo otra vez, cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús, ¿no? Un corazón nuevo, una vida nueva. Y si tú quieres una vida nueva, si tú quieres un corazón nuevo, si tú quieres una mente nueva, ¿sabes qué? En el Hijo de Dios lo tenemos. Y esto es algo muy importante de esta celebración que podemos ver, porque al final de Sukkot, al final de la fiesta de los tabernáculos, es cuando se celebra esto. Y es cuando Jesucristo se levanta y alza la voz. Y Jesucristo sí es el que nos introduce a la vida eterna. Por la ley nadie puede entrar a la vida eterna. Nadie puede justificarse delante de Dios a través de la ley, intentar cumplir la ley. Tú puedes leer Romanos capítulo 3 y lo deja muy claro, versículos 23, 24 en adelante. Es muy clave esos versículos. Y vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 23. En Gálatas capítulo 3, versículo 23 dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y este pasaje es clave, como otros, ¿no? Es decir, antes estábamos bajo la ley tú y yo, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Cristo, creíamos que nuestra salvación, por ignorancia de las Escrituras, creíamos que nuestra salvación de nuestras almas era por cumplir los 10 mandamientos, por cumplir la ley. Esa era la ideología o la creencia que miles y millones tienen hasta la fecha y teníamos tú y yo antes de estudiar las Escrituras. Pero cuando lees las Escrituras te das cuenta que la ley, que por la ley nadie puede entrar en la tierra prometida, que por intentar cumplir la ley nadie puede ganarse el cielo, nadie puede ganarse nada de eso. Es una blasfemia eso, tan solo pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque con ninguna de nuestras obras podemos comprar un lugar
donde es la casa de Dios. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Yo me he portado muy bien durante todo este año, no he dicho groserías, no he mentido, he tratado bien a mi esposa y a mis hijos, por lo tanto, pues yo me gané el derecho de entrar en tu casa y ser dueño también de una parte de tu casa. Y dices, ajá, ¿y eso dónde o qué? Pues qué chido que te portaste bien, pero esta es mi casa. Perdóname, el cielo es la casa del Señor, el cual Él quiere que estemos con Él y nos regala a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso aquí dice, ¿sabes qué? Antes estábamos confinados bajo la ley y encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, porque cuando estudias la ley de Dios, cuando estudias la Torá, te vas a dar cuenta de que nadie podemos cumplir la ley. No significa que no querramos honrar a Dios tratando de obedecer sus preceptos y mandamientos, que es algo muy diferente. Pero nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna, nadie puede tener perdón de pecados tratando de cumplir la ley, porque nadie cumple la ley. Tú no puedes cumplir la ley, ni yo la puedo cumplir. Desde el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, Él será el número uno en tu vida. Tiene que ser Dios y las cosas de Dios antes que tu negocio, antes que tu tiempo de recreación, antes que tus hijos, está Dios. Antes que tu esposa o tu esposo, debe estar Dios. Antes que tú mismo, debe estar Dios. Y cuando te vas a dar cuenta que el primer mandamiento, ya con el primer mandamiento todos tronamos. Porque o se ponen primero ellos, o ponen primero sus negocios, o ponen primero a sus hijos, o ponen primero a su esposa o a su esposo, o se ponen primero sus propios planes, sus propios proyectos. Pero ¿quién pone a Dios en primer lugar? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es lo que debemos de hacer porque Él se lo merece. Pero eso es solo cuando ya el Espíritu Santo habita en ti y literalmente nos va guiando a poner a Dios en el lugar donde le corresponde. Pero antes, cuando queríamos justificarnos delante de Dios, tratando de cumplir la ley con el primer mandamiento, ya tronamos. Y cuando dice los 10 mandamientos, tan solo los 10, no 613 que Dios manda en su palabra. Son 613 mandamientos que Dios da a Moisés. Sin embargo, pues ya nada más con los 10 te los dejo. Y con los 10 cuando dijo no mentirás. ¿Alguno de ustedes ha mentido? Y si me dices que no, ya mentiste. ¿Sabes? Todos hemos mentido en una vez en nuestra vida. Todos hemos mentido, ya sea de niños o de jóvenes o de adultos. No me dejaron tarea, mamá. ¿No? Y sabes, dile que no estoy. Pero no es justificar la mentira. Es decir, ¿sabes qué? Literalmente todos hemos roto la ley. Y alguien que rompe la ley merece la cárcel. Si tú rompes la ley humana, te mereces la cárcel. Pero la Biblia enseña que todos aquellos que rompen la ley de Dios, aunque sea una sola vez, ¿sabes qué? Se merecen el infierno. Oh, no, espérame, está muy heavy eso. Exacto, exacto. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir en la cruz? Jesús murió en la cruz para salvarnos. Porque todos estamos condenados, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la presencia de Dios. Por tanto, la ley que es buena, la ley que es perfecta, que es el corazón de Dios, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley nos muestra que tú y yo somos pecadores. Y la ley, como es buena, pero nosotros somos pecadores, la ley nos condena. Por lo tanto, cuando te cae la ley, ¿qué es lo que haces? Corres hacia un abogado. Y la Biblia enseña en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sabes qué? Precisamente la ley de Dios es nuestro ayo, es nuestra nana que nos guía hasta la cruz de Cristo. Porque fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Por eso Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Un Cordero que iba a ser sacrificado y que Dios desde la época de Moisés y desde antes, desde Génesis, les mostró a toda la humanidad cómo iba a tratar con el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacrificó un animal para con su piel cubrir la desnudez de Adán y de Eva.
el pecado de ellos a través de un inocente. Pero bueno, volviendo aquí al punto, porque luego me clavo demasiado, de manera que la ley ha sido nuestra nana que nos guía hacia Cristo Jesús. Tú y yo somos hijos de Dios, como dice el versículo 26, por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Porque cuando la ley me cae encima, lo que yo busco desesperadamente es un abogado. Y la Biblia nos enseña qué abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, su Hijo. En Romanos capítulo 10, versículo 4, hay un versículo que ha sido muy mal interpretado. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y la gente puede llegar a pensar que, bueno, es que ya terminó la ley. Y el día de hoy ya nadie vive bajo la ley, sino solo bajo la gracia de Dios. Y es mentira, te engañaron. Porque cuando dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, se refiere que la finalidad de la ley es guiarnos y llevarnos a Cristo Jesús. Porque cuando la ley te cae encima, te empuja a buscar un Salvador, a buscar un abogado. La finalidad de la ley, la meta de la ley, el gol de la ley es empujarnos a Cristo Jesús. Es la nana que nos lleva a Cristo, el ayo, como dice Gálatas capítulo 3. Y los que no están en Cristo Jesús, ellos iban a ser juzgados conforme a la ley de Dios, no conforme a la ley de los diputados o senadores de aquí del mundo. Por lo tanto, los diputados y senadores juegan a ser dioses, algunos de ellos, no todos, pero juegan a ser dioses creyendo que pueden hacer leyes en contra de lo que Dios, el Creador, establece. Y están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque hay una ley sobre todo, hombre, en el cual toda la humanidad va a ser juzgada en base a la ley que Dios estableció en su preciosa palabra. Pero cuando la ley nos juzga a nosotros, lo que hace es empujarnos a buscar un Salvador, y cuando llegas a la cruz de Cristo, encuentras ese Salvador que Él sí cumplió la ley. Como Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, dice Mateo capítulo 5, versículo 17, el mismo Jesucristo dijo esto: no penséis que he venido a abrogar la ley. O sea, a terminar con la ley, a que la ley ya no aplica, que la ley ya no existe, que la ley ya queda borrada. Eso es mentira. Jesucristo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A eso vino Jesucristo, a cumplir la ley en lugar tuyo y mío. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la justicia, que es mayor que la de los escribas y los fariseos, es la de la fe en el Hijo de Dios, el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. No por nuestras obras, sino por su gracia, por su misericordia, por su amor. Por lo tanto, esta celebración de Simchat Torah es que termina la ley, y es ahí donde Jesucristo se levanta y alza la voz y dice, vengan a mí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Precisamente. La finalidad de la ley es Cristo Jesús. El gol de la ley es llevarnos a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Los que tengan sed, vengan y beban de mí.
Vamos a explicar eso de beber de Él y qué significa esa agua que Él nos daría. Y también tenemos que entender que era un pueblo que tenía sed. Cuando Jesucristo se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, era un pueblo que tenía sed. Era un pueblo que estaba sediento. Era un pueblo que estaba bajo la opresión del Imperio Romano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era un pueblo que estaba aplastado por Roma? Cómo los soldados romanos tenían autoridad sobre el pueblo judío, cómo los amenazaban, cómo tenían que pagarle impuestos al César, pagarle impuestos a Roma. Por lo tanto, era un pueblo sediento, era un pueblo que clamaba por liberación, clamaba por salvación, clamaba por ser libres. ¿Sabes qué? Ya fueron esclavos en Egipto. Después fueron esclavos o siervos de los asirios. Después fueron esclavos y fueron llevados, ¿cómo se llama?, a cautividad por Babilonia. Y después fueron conquistados por los medopersas. Y después el imperio griego fue el que destruyó y también dominó y fueron aplastados por el imperio griego. Y posteriormente se levantó otro imperio, que es el imperio romano, y fue el que aplastó al pueblo judío y los tenía con la bota en el cuello. Era un pueblo sediento, era un pueblo oprimido, era un pueblo cansado, era un pueblo desesperado por liberación. El día de hoy, querida familia, no es diferente. Si Dios ve nuestro México, si Dios ve nuestro estado, Morelos, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes, cualquier estado, si ve nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, si Dios ve nuestra familia, ¿qué vería Dios en tu familia, en tu vida, en tu corazón, en tu mente? ¿Vería que tienes sed? ¿Que estás cansada o estás cansado? ¿Que estás sediento? ¿Que andas buscando respuesta? ¿Que andas buscando esperanza en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este encierro? ¿Qué podría haber de nuestro país? ¿Qué podría haber de nuestros estados, de nuestra ciudad, de nuestras familias? Jesucristo está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y te voy a decir algo, la neta, muchos hemos pasado sed porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos vivido a nuestra manera, porque le hemos hecho más caso a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de que canta My Way, Frank Sinatra. Ya mi suegro me va a estar regañando ahorita. ¿Cómo se te va a olvidar? Es Frank Sinatra. Pues sí, pero le hemos hecho más caso a esa canción de A mi manera que hacerle caso a lo que Dios dice, que dice a su manera. Porque a su manera sabes que las cosas sí funcionan. A su manera las cosas, hay una vida nueva para todos nosotros, donde Jesucristo está con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí los que tienen sed y yo les daré de beber agua que corra para vida eterna. Y el pueblo, nuestras familias, nuestras vidas, muchas veces vivimos sed, desiertos, porque le hemos dado la espalda a Dios y a su preciosa palabra. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, cisternas rotas que no retienen agua. Y Jeremías 2:13 lo deja súper claro. Dios mismo diciendo, este es el mal que has hecho y por lo cual vives en sed, en un desierto, porque me has dejado a mí, fuente de agua viva. Y has intentado a tu manera cavar una cisterna, pero esa cisterna es rota, que no retiene agua. Por eso todo lo que hagas no prospera. Por eso literalmente siempre hay un vacío, siempre hay un hueco. No importa cuánto dinero tengas, siempre va a haber un miedo, va a haber un hueco, va a haber algo que solo Cristo Jesús puede llenar. No importa cuánto te esfuerces, cuánto trabajes, cuánto le eches ganas, cuánto quieras divertirte, cuánto quieras, ¿sabes? Siempre va a haber una sed de más y más y más. Le preguntaron
¿Cuánto dinero es suficiente para ser feliz? A uno de los hombres más ricos del planeta, al señor Howard Hughes. Y Howard Hughes contestó: un poco más. Porque nunca es suficiente para el ser humano. Siempre uno va a querer más y va a querer más y va a querer más. Y uno cree que cuando ya tenga esto, ya voy a ser feliz, ¿no? Y es mentira. Es mentira. El único que le da sentido y propósito a nuestras vidas es Dios. Pero el corazón del hombre siempre está sediento y siempre está buscando el tener más para poder ser feliz o para poder... Un corazón generoso, por ejemplo, ¿no? No, cuando yo tenga esto, entonces ya voy a poder diezmar, ya voy a poder ofrendar, ya voy a poder... No, si no lo haces cuando tienes 10 pesos, no lo vas a hacer cuando tienes 1,000 ni cuando tengas 100,000. ¿Sabes? No se trata de dinero, se trata literalmente de un corazón que quiera honrar a Dios, con 5 pesos, o con 100, o 2,000, o 100,000. El chiste es que el corazón del hombre nunca se sacia y siempre anda buscando y anda tratando de, cuando llegue a este gol, cuando tenga esta meta, y siempre andamos creyendo que ahí va a estar la respuesta, o va a estar la felicidad, o esto va a hacer que yo haga esto, haga lo otro. Es mentira. ¿Sabes? El hecho de estar con el Señor, de servir a Dios, de honrar y cuidar tu relación con Dios, ¿sabes qué? Es donde vas a encontrar las aguas vivas. Una vida de plenitud, pero fuera de Cristo, fuera de Dios, siempre vas a andar en búsqueda de. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas agrietadas, que no retienen agua. Y por eso siempre andan buscando más y buscando: cuando yo llegue a esto voy a hacer esto, cuando yo tenga esto voy a hacer así, cuando... No se trata de eso. En Isaías capítulo 41, versículo 17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Pero dice la palabra: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Sabes? Dios ve nuestra condición. Dios ve nuestras luchas. Dios ve nuestras debilidades. Dios ve nuestros miedos. Dios ve que estamos perdidos muchas veces. Dios ve que estamos en un desierto. Dios ve que traemos sed y desesperación muchas veces. Si ves tu matrimonio y dices: ¿sabes qué? Yo necesito un milagro, necesito un cambio, no puedes seguir esto igual. Ves a tus hijos o ves a tus padres y tu relación, o ves tu economía, o ves el trabajo, o ves los negocios, o ves esto y dices: ¿sabes qué? Necesita un cambio esto, necesita. Y ¿sabes qué? Lo que Dios ve es literalmente eso: necesitas un cambio. Pero ese cambio real y poderoso solo puede provenir del Creador del universo, de Dios. Y cuando Dios hace el cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sabes qué? Todo cambia, todo cambia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, pero yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías 48, versículo 21 dice el Señor: ¿no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos? Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas para darle de beber al pueblo. ¿Se acuerdan en Éxodo 17? En Éxodo 17 el pueblo tiene sed y está en el desierto y va con Moisés, y estoy hablando que era un pueblo de más de 2 millones de habitantes. Más de 2 millones de habitantes. Como lo hemos visto, ¿sabes qué? Todo el estado de Morelos más o menos anda alrededor de 1,700,000, 1,900,000. Es decir, que el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto eran mucho más que todo el estado de Morelos. Eran más de 2 millones de habitantes los que salieron de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto, a los cuales Moisés estaba gobernando. Y ese pueblo, estando en el desierto, tuvo sed y altercó contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés va literalmente con Dios. Un buen líder sabe a quién acudir en momentos de conflictos.
y Moisés, que estaba gobernando a un pueblo de más de 2 millones. Fíjate qué bonito ejemplo. Ahora que vienen las elecciones, oremos para que Dios levante gobernantes que sepan honrar, amar a Dios y buscar a Dios para solucionar los problemas de su pueblo. El pueblo estaba en el desierto, el pueblo tenía sed, fue con Moisés y Moisés va con Dios. Y Dios le dice, vas a ir a esa peña que está ahí y la vas a golpear con tu vara. Cuando la golpees con tu vara, la peña se va a abrir y de la peña van a fluir aguas para que todo el pueblo beba. Ahora, imagínate cuánta agua tiene que fluir para que todo el pueblo de más de 2 millones de habitantes, más sus ganados, puedan tener agua. No era una manguerita, ¿no? No era una llave así de, mira, Moisés, ahí te doy una llave. ¿Para qué? Pues para que pueda el pueblo tomar agüita, ¿no? Te imaginas las colas así, ¿no? De con su cubeta. No, ¿sabes qué? Órale, ya se enojó el perrito. Era un pueblo de más de 2 millones de habitantes. Era un pueblo de más de 2 millones de habitantes. Entonces el agua que Dios le iba a dar para todo el pueblo y además para, ¿cómo se llama? Para todos sus ganados. Imagínate la cantidad de agua que tenía que fluir de la peña. Pero era una cascada seguramente, era una cascada enorme para darle de beber a todo el pueblo y su ganado. Ahora, esa peña que tenía que ser golpeada con la vara, hay un mensaje maravilloso de Dios ahí. Hay un mensaje precioso. Y es lo que precisamente Jesucristo está diciendo en estos momentos. Y denme un segundito. Nos vamos a comerciales porque se me está acabando la pila. Vamos a unos comerciales. En un momento. Continuamos con esta maravillosa historia y este cuadro maravilloso que Dios nos planta, que Dios nos plasma, en Éxodo. Y en Éxodo capítulo 17 es lo que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vas a ir con tu vara y vas a golpear esa montaña y de esa montaña van a correr cascadas y ríos de agua para que todo el pueblo beba, ellos y sus ganados, más de 2 millones de habitantes. Entonces, cuando ves esta figura, ves a Moisés que va, se planta enfrente de esa montaña, de esa peña gigantesca, golpea con su vara la peña, se abre la peña, salen y fluyen aguas y aguas y aguas y torrentes de aguas para que un pueblo de más de 2 millones, ellos y sus ganados, puedan beber esa agua. Y ese cuadro maravilloso que Dios plasma precisamente en Éxodo capítulo 17 es la historia de Jesucristo con todos nosotros, con el pueblo de Israel, con los gentiles, con todo aquel que crea en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, hablando de cuando estuvieron en el desierto, y que todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de la misma comida espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Esa roca, ese peñasco gigantesco del cual está hablando el apóstol Pablo, que fue partido para que el agua fluyera para todo el pueblo y todo el pueblo bebiera, ellos y sus ganados. Estás hablando de que esa roca, ese peñasco era Jesucristo, que iba a ser golpeado por esa vara, y esa vara se convirtió en serpiente, ¿se acuerdan? Que esa misma vara con la que Moisés golpeó la peña, esa misma vara un tiempo atrás se había convertido en serpiente. ¿Y qué simboliza la serpiente?
¿Por qué Dios le dice a Moisés, avienta tu vara? Y Moisés avienta la vara y la vara se convierte en serpiente. ¿Por qué Dios hizo que se convirtiera en serpiente? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque un día esa vara tenía que golpear precisamente esa peña y de esa peña iba a salir agua para todo el pueblo. Y en este cuadro vemos los personajes. Esa vara representa a esa serpiente que se convirtió, esa vara antes se convirtió en serpiente, por lo tanto esa vara representa a Satanás, representa al pecado. Y esa peña representa a Jesucristo. Y Jesucristo tenía que ser golpeado, partido por nuestro pecado. Pero cuando Él iba a ser partido por nuestro pecado, que pasó en la cruz, de Él iba a fluir agua para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Por eso Jesucristo le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana en el versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo de Jacob, a un pozo de agua, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua que iba a satisfacer, esa agua que iba a llenar, esa agua que iba a quitar la sed, esa agua que venía a través de que Cristo iba a ser partido y de él saldría esas torrentes de agua para todo aquel que quiera beber. Y si tú el día de hoy tienes sed de un cambio, tienes sed de perdón, tienes sed de justicia de Dios, tienes sed de una nueva vida, tienes sed de un nuevo corazón, de una nueva mente, tienes sed de Dios, adivina qué, Cristo Jesús te dice a ti, vengan a mí todos los que están sedientos y beban del agua que yo les daré. En Isaías capítulo 44, versículo 3 está increíble. Bueno, a partir del 2 al 5. Isaías 44, del versículo 2 al 5 está increíble. Así dice el Señor, el que te hizo. Dios te creó, Dios te hizo. El que te formó en el seno materno. Isaías 44, 2, lo voy a repetir otra vez. Para muchos hay tema de debate sobre el tema del aborto. Para Dios no hay debate. Dios forma a los bebés en el vientre de las madres. Y aquel que atenta contra un bebé, atenta literalmente contra Dios. Y se pone en contra de Dios. Y todos aquellos que están apoyando el aborto o están queriendo implantar el aborto en nuestro estado, en nuestro país, están en contra de Dios. Y un hijo de Dios no puede estar apoyando a ningún político ni a nadie que esté a favor del aborto. Así que así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. Te regaré con agua la tierra sedienta, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor. Repito, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob, otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. ¿Sabes? En Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones y tenemos también la provisión y tenemos las promesas y la herencia que Dios le ha dado a su pueblo Israel. Porque en Él somos injertados a ese precioso pueblo. Y algo muy importante aquí, ¿sabes qué? Una vez más Dios lo repite.
Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. ¿Sabes qué? Si tú tienes esa tierra sedienta, si tú tienes sed, si tú necesitas esa agua, Dios está dispuesto a derramar su espíritu en ti, derramar su espíritu en tu tierra, en tu hogar, en tus hijos. Al grado de que, fíjate qué versículo tan precioso, el 5, donde dice, uno dirá, yo le pertenezco al Señor, yo sé de quién soy. Mi identidad no está en este mundo, mi identidad está en aquel que dio su vida por mí. Yo soy del Señor. Y qué precioso es que nuestros hijos sepan a quién le pertenecen, sepan de quién son. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios está dispuesto a derramar su Espíritu Santo en ti, a todo aquel que se lo pida. Dios está dispuesto. Dice, ¿cuánto más? Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar de su precioso Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Le dijo al pueblo en Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y posteriormente sobre todos los que estaban ahí, los prosélitos, los judíos. Y Pedro alzó la voz ante todos ellos y les dijo, arrepentíos, arrepiéntete, renuncia a tu pecado, dale la espalda a todo lo que te aleja de Dios, arrepiéntete y bautízate, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Volviendo a Juan capítulo 7, el versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabes qué? Voy a partir este mensaje en dos. Vamos a dejarle hasta aquí. Lo que yo te puedo decir ahorita es que Dios está dispuesto a darte de su Espíritu Santo, está dispuesto a derramar su Espíritu, esas aguas, para que fluyan dentro de ti, para que tú puedas estar llena o lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo. Él está dispuesto a derramar su Espíritu en ti. Y es lo que Jesucristo está diciendo. Tú y yo no podíamos recibir al Espíritu Santo sin que Jesucristo haya muerto en esa cruz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su santidad, fulmina el pecado. Si alguien, pecador como yo, se hubiera tan solo acercado un poco a la presencia del Dios Santo, de su Espíritu, caigo fulminado, porque la paga del pecado es la muerte, y acercándome a la santidad de Dios, yo no podría acercarme si no caigo fulminado por la santidad de Dios y por mi pecado. ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento? También ya lo estudiamos. En el templo o en el tabernáculo había un lugar que era el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el Espíritu de Dios, y solo tenía permiso el sumo sacerdote, el mero de los sacerdotes, una vez al año, de entrar en la presencia de Dios, de un Dios santo. Y primero hacía unos rituales de limpieza, de purificación, y se preparaba con mucho tiempo para poder entrar en la presencia de un Dios santo. Pero si él no estaba bien purificado, bien limpio y en comunión con Dios, y llegaba a la presencia de Dios, caía fulminado por su pecado. Y ahora la pregunta es, ¿quién se mete por él? ¿Quién saca el bulto? Por eso los amarraban. Y entraba a la presencia de Dios, pero amarrado. Si caía fulminado, lo tenían que sacar desde fuera con una cuerda. Y ese lugar sumamente santo, donde estaba el Espíritu de Dios, cuando Cristo murió en la cruz, se rompió el velo de arriba abajo y el Espíritu salió. Y como Esteban se los dijo en Hechos capítulo 7, ya no volvió a habitar en templos hechos por manos de hombres.
¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué templo puede contener al Señor? Ninguno. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero Él decidió habitar en nuestras vidas. Ahora el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Ese lugar santísimo ahora eres tú. Ahora soy yo, el día que tú y yo le entregamos nuestras vidas a Cristo. Y entonces el día que tú vienes a Cristo Jesús y entiendes su sacrificio en la cruz, es como si se partiera esa peña y de él fluyera agua para que todo el pueblo podamos beber de esa agua, y esa agua es su Espíritu Santo. Y cuando nos llena su Espíritu Santo, no hay sed, no hay sed. Hay propósito y podemos vivir el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo lo puedes encontrar en Gálatas, capítulo 5, versículo 20 o 21. 20 creo, ¿no? Porque el 19 habla de las obras de la carne. Pero después del 19, después de hablar de las obras de la carne, viene el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es paz, es fe, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Todo el fruto del Espíritu nos llena, nos guía. Por lo tanto, sabes que tú y yo podemos ser llenos de ese fruto, tener paz. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo. Ahorita les digo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Versículo 22, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud con el Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Si quieres sentirte amada, amado, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir plenos y llenos en Él. Si andas buscando paz en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo esto, el Espíritu Santo es el que nos puede llenar y satisfacer y realmente dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que está sobre las circunstancias. Querida familia y amigos, para concluir, sé que tal vez di demasiada información para muchos, pero yo quiero aterrizarlo todo esto en esto. ¿Sabes qué? Dice el Señor, vengan a mí y beban. Los que tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Jesús y Él quitará toda la sed. Él llenará todos los huecos. Él te revelará el propósito de tu vida. Él saciará todo tu ser. En Cristo Jesús estamos completos, estamos llenos. En Cristo Jesús no nos falta absolutamente nada. Todos los que están cargados y cansados, vengan a Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y ninguna de mis ovejas se perderá. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Lo que tú y yo necesitamos es a Cristo Jesús. Y Él es el que sacia, el que nos corona de favores y misericordias, el que llena nuestras vidas.
Él es el que sacia esa sed que nada te puede saciar. Todo lo que este mundo te puede ofrecer, toda la creación, no va a saciar nunca tu vida, no le va a dar propósito a tu vida. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo llegue a tu vida y ocupe el lugar que le corresponde en tu vida, Él sacia todo nuestro ser. Él llena todas las áreas de nuestra vida. Él cubre todas las áreas. Nos da identidad. Y tú y yo, como dice Isaías, ¿sabes qué podemos decir? Yo le pertenezco al Señor. Puedes descansar. Puedes gozarte en Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a buscar y tener hambre de tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por haber perdonado nuestros pecados y habernos dado vida nueva y vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Él lo tenemos todo. Yo te pido por cada persona que está viendo este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas de su gran necesidad de tu Hijo Jesucristo en cada una de sus vidas. Trae liberación, trae fortaleza, trae gozo, trae paz a cada persona que está conectada por tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos venir juntos a los pies de la cruz y reconocer que Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Que tu Hijo es nuestro único Salvador y que su sacrificio es perfecto y completo. Ayúdanos a deleitarnos en Él y en tu palabra, Señor. Y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, en Él lo tenemos todo. En Él estamos completos, estamos llenos. En este mundo hay tantas cosas que nos quieren desviar, que nos quieren confundir o que nos venden que con esto vas a tener plenitud, con esto vas a tener propósito para tu vida, con esto vas a saber quién eres y qué es lo que estás haciendo. Y ¿sabes qué? Realmente el único que le da propósito a nuestras vidas y que llena cualquier vacío es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ven a Jesús. Si tú quieres conocer más de Jesús, escríbenos de forma personal, si quieres, de forma por Messenger, de forma privada. Y dinos, quiero conocer más de Jesús, quiero saber quién es, quiero saber cuál es mi propósito, quiero acercarme a Él. Y con gusto te podemos reenviar algunos videos, alguna serie de mensajes para que tú puedas ir descubriendo estos tesoros que tenemos en el Hijo de Dios. Que puedas deleitarte en su presencia, que puedas deleitarte en Él y pueda tu vida ser llena y saciada completamente. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les recuerdo que ahorita viene la iglesia para los niños. Ya está el link para que los niños se puedan meter al Zoom. Ya está aquí el link para que puedan meterse. Así es que, pues chicos, bienvenidos a la iglesia de los niños. Y a toda nuestra querida familia que nos estuvo viendo en este mensaje. Nos vemos, primero Dios, el martes a las 8 de la noche para continuar nuestro estudio de la familia y el jueves a las 8 de la noche para el estudio de Génesis. Que Dios los bendiga.